Sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, estábamos viendo entonces hernias umbilicales, decíamos que esto es más frecuente en las mujeres, en una proporción 2 a 1 en relación a los varones, y habíamos dicho que también es frecuente por distensión abdominal o aumentos de la presión intraabdominal. Este, este tipo de hernias, dentro de las técnicas de herniorrafia, vamos a encontrar dos principalmente, una que es la técnica de Mayo y otra que es la técnica de seno. En estas técnicas, en la técnica de Mayo, lo que se hace es hacer una aplicatura de la hoja superior sobre la hoja inferior. ¿Y en qué consiste eso? Están viendo ustedes una imagen de la región umbilical, tal vez vale la pena primero mostrarles en una gráfica. Entonces, si nosotros tenemos una hernia, lo que vamos a hacer es hacer una incisión superior o inferior y vamos a cortar el tejido celular subcutáneo hasta llegar al plano aponerótico. Y cuando vayamos a llegar al plano aponerótico vamos a encontrar el saco de la hernia. Esta la podemos abrir, reducir el contenido hacia la cavidad y entonces después que hemos hecho eso vamos a tener una imagen más o menos así. Estará por una parte abierto la cavidad y vamos a encontrar el orificio de la hernia. Y seguramente vamos a encontrar aquí los músculos rectos del abdomen que van a estar un poco separados por el orificio. Entonces vean ustedes que este orificio tiene dos colgajos o dos flaps si quieren, o dos hojas aponeuróticas, ¿no? Esta es la hoja aponeurótica superior, estas son parte de los músculos rectos del abdomen, ¿no? La vaina anterior de los rectos. Entonces vamos a tener la hoja aponeurótica superior y la hoja aponeurótica inferior. La aplicatura significa superponer una hoja sobre la otra. Si nosotros hiciéramos otro corte, veríamos así. Esta sería la hoja superior y aquí estaría la hoja inferior. Acuérdense que aquí estaba el saco de la N y se ha reducido. Entonces, en la técnica de Mayo, lo que se hace es aplicar esta hoja superior sobre la hoja inferior. Entonces la hoja superior hacemos avanzar si quieren sobre la hoja inferior y esto lo unimos con puntos. Ay, perdón. Habitualmente puntos de colchonero, ¿no? Entonces así tuviéramos. Entonces, aplicatura de la hoja ponerótica superior sobre la inferior se llama técnica de Mayo. A esta técnica también se llama chaleco pantalón, porque esta hoja superior asemeja como si fuera el chaleco y esta hoja inferior como si fuera el pantalón, ¿no? El chaleco siempre está por fuera del pantalón. En cambio, en la técnica de seno, vamos a hacerlo aquí, tuviéramos aquí la hoja ponerótica superior y aquí estaría la hoja ponerótica inferior. En la técnica de seno, esta aponeurosis inferior va por encima de la hoja superior. Y aquí vamos a poner puntos de colchonero para fijarlos, ¿no? Entonces, vean ustedes que es lo mismo, solamente que no es lo mismo, en realidad es al revés. La hoja inferior, perdón, en la técnica de seno, la hoja inferior va sobre la hoja superior, ¿no? Por eso esta técnica de seno se llama también camisa-pantalón, porque la camisa asemeja la hoja superior y el pantalón la hoja inferior. La camisa siempre va por dentro del pantalón, ¿no? En los estilos de vestir. Entonces, espero que ahora sí se entienda esta gráfica en base a eso. Entonces, hay varias formas de cerrar esa hoja. Una de ellas es cerrando simplemente el anillo de la hernia, uniendo los bordes si ustedes quieren. Y la otra opción es hacer eso que decíamos el chaleco pantalón, que es una técnica, repito, de herniorrafia. Entonces vean ustedes, este es un punto de colchonero, esta es la hoja ponerótica superior, esta es la inferior, vean ustedes cómo la aguja ingresa por aquí arriba, sale por el sitio donde estaba la hernia, vuelve a ingresar por aquí hasta la parte interna, luego la aguja sale por aquí y finalmente vuelve a ingresar por abajo y sale aquí. Cuando se estiren estos hilos,
aquí se van a anudar, pero al estirar esta parte, esto donde están viendo estos dos puntos, va a estar a la altura de esto, porque si ustedes estiran, esto va a recorrer y va a estar a la altura de esto. Por lo tanto, este borde va a descender hasta por aquí más o menos, ¿no? Esa es la técnica de mayo, chaleco, pantalón. Bueno, esto es para que se acuerden, chaleco, pantalón, técnica de mayo. La hoja superior siempre va sobre la hoja inferior. Después, dentro de las técnicas de hernioplastia, está simplemente colocar la malla. Esta malla se puede poner en un plano supraaponeurótico, por encima de la aponeurosis, o por debajo de la aponeurosis subaponeurótica, que puede ser preperitoneal, retrorectal o incluso intraperitoneal, dependiendo de la malla que vayamos a utilizar. Y después se fija la malla alrededor del defecto. Ven ustedes, ese es el defecto de la hernia, el anillo, si ustedes tienen de la hernia, y la malla debe cubrir por lo menos 6 centímetros, entre 4 a 6 centímetros del borde del anillo, porque con el tiempo la malla puede disminuir de tamaño. Si nosotros cortamos una malla que apenas sobrepase 2 o 3 centímetros, con el tiempo la malla va a disminuir el diámetro y el borde puede quedar, el borde de la malla, este borde puede quedar al borde de la hernia o incluso menos que eso, ¿no? Y por eso también hay recidivas en los pacientes. Bueno, vamos a ver muy rápidamente este video. Vean ustedes, esta es una hernia umbilical. Se está haciendo una incisión arciforme. Aquí se ve el tejido celular subcutáneo. Vean ustedes cómo el saco de la hernia está pegado a la piel, ¿no? Esto que ven en blanco es la piel. Entonces se está liberando el saco de la hernia de la piel del ombligo. Entonces al principio hay que liberar con bisturí frío por el riesgo del contenido, ¿no? Acuérdense que puede tener en su interior asas de intestino, etcétera, y a veces el calor del electrobisturí puede lesionar esas vísceras. Después es importante crear un espacio en el plano aponeurótico. Entonces se debe además, después de haber separado el saco de la hernia de la piel, llegar hasta el plano aponeurótico, hasta el mismo cuello o anillo de la hernia, para después abrir. ¿No? Esto que están viendo es la aponeurosis, este color blanco que se ve, y este otro es el saco de la hernia, ¿no? Lo que se está intentando es hacer abrir el saco de la hernia o el anillo. Entonces se debe abrir, hay que tener cuidado con las adherencias que pueda haber internamente. Y todo esto es el saco de la hernia y este es el contenido. Vean ustedes cómo hay adherencias del epiplón mayor al saco de la hernia. Después hay que ver que no haya un sangrado, se reduce el contenido a la cavidad. Y este es el anillo de la hernia. Todo este es el saco, acuérdense, el saco es la prolongación del peritoneo parietal, ¿no? Y este borde aponeurótico es el anillo de la hernia. Entonces, lo que decíamos hace un momento, esta es la hoja aponeurótica superior y la otra es la inferior. Entonces, vean ustedes cómo ingresa el punto por aquí, sale por aquí y luego vuelve a ingresar, ¿no? Entonces, cuando se estiren estos hilos, esta parte va a quedar a esta misma altura.
Entonces se va a avanzar este, esta hoja aponeurótica superior sobre la inferior, ¿no? Vean cómo ha avanzado la aponeurosis, ha habido una aplicatura de esta hoja superior sobre la inferior. Bueno, esa es la técnica de Mayo. Se puede también en las hernias ventrales, ya sea incluso epigástricas, umbilicales o incisionales, resolverlas por vía laparoscópica, ¿no? Como en este caso. Entonces, se ingresa a la cavidad, hay adherencias. Generalmente esta es la imagen interna. Vean ustedes, aquí se ve el anillo de la hernia. Este ya es el saco de la hernia. Y habitualmente se colocan 2 trocars más para poder reducir o liberar las adherencias que pueda haber, ¿no? Esta es una pinza que electrocoagula y al mismo tiempo corta, ¿no? Viene con diferentes nombres: armónico, ensil, sellador de vasos, caimán, etcétera, dependiendo a la empresa que traiga. Este actúa por un calor bipolar, no es un calor como el monopolar, por lo tanto el riesgo de quemadura de otras vísceras alrededor es muy poquita, ¿no? Porque el calor solo está en el sitio que está prensando el equipo. Es muy buena esta pinza para coagular y cortar. Entonces, si el ligamento redondo está cerca del anillo de la hernia, también se debe seccionar. Esto siempre hay que ligar o se puede hacer con este electrobisturí, con este equipo en realidad, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque está cerca del diafragma. Vean ustedes, esta es la impresión cardíaca en la silueta del diafragma. Entonces así se ve el orificio de la hernia internamente. Estas son unas agujas, pasahilos, por donde se introduce un hilo. Eso se hace para fijar la malla, ¿no? Para cerrar también el defecto, como están viendo. Ven ustedes, por el mismo orificio, por el saco se retira, se introduce la aguja y por ahí se coloca, ¿no? Esto para cerrar el defecto de la hernia, para aproximar los bordes. Entonces se puede poner varios de estos, de estos puntos para finalmente anudar desde afuera y van a ver cómo se cierra, ¿no? Ahí está en el saco de la hernia. Vean que con eso se va uniendo. Vamos a adelantar un poco. Bueno, esta es una malla que se va a colocar internamente, ¿no? Vean ustedes, se marca o se pone en los bordes o extremos de la malla estos hilos que después van a servir para fijar la malla internamente, ¿no? Entonces se puede hacer así, de esta forma, o se puede utilizar los tackers, los mismos que vimos para la cirugía laparoscópica. Esto es para asegurarse que la malla va a quedar bien extendida.
Entonces esta es la forma de introducir la malla dentro de la cavidad. Vean que de un lado es polipropileno y del otro lado tiene como un film que va a evitar que se adhieran las asas de intestino. Tiene una protección que evita que se adhieran. Entonces internamente así es como se ve. La misma aguja pasa hilos es la que se va a sacar para estirar el hilo hacia afuera. Y ahí procederá a anudar. Y también se puede poner clips, habíamos dicho, como el de la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces esta parte tiene como un aislante de politetrafluoroetileno, vean cómo brilla, para que las vísceras no se peguen y no cree unas adherencias. Y del otro lado es polipropileno, ese se va a fijar a la pared. Bueno, hay otras que son las hernias epigástricas, estas habitualmente salen entre el ombligo y el apéndice sifoides. Ahorita vamos a ver muy rápidamente cómo es que se producen las hernias epigástricas. Habíamos visto en las anteriores clases que si esta es la aponeurosis, lo que nos interesa para explicar esto es que debajo de la aponeurosis hay un tejido todavía que es la fascia transversalis y después está la grasa preperitoneal y más adentro está el peritoneo parietal. Ahora, aquí en esta aponeurosis habitualmente hay arterias y venas que van a ingresar y salir desde la superficie hasta el peritoneo, ¿no? Y en la aponeurosis, si nosotros viéramos la aponeurosis vista desde arriba, vamos a encontrar orificios muy pequeños por donde van a pasar los vasos perforantes, ¿verdad? Entonces por ahí van a pasar las arterias y venas, estos se llaman vasos perforantes. Cuando en el paciente que aumenta la presión intraabdominal, aumenta la presión, estos vasitos van a dilatarse. Entonces vamos a tener una arteria y el orificio por donde ingresa la arteria puede estar así dilatado. Y después con el tiempo va a haber más dilatación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener soluciones de continuidad, vamos a hacerlo aquí, soluciones de continuidad. Pueden haber varias a nivel de la aponeurosis. Y como hay una presión positiva dentro del abdomen, lo primero que sale va a ser la fascia transversalis. Entonces, esta fascia transversalis es lo primero que va a salir a través de este orificio. Lo mismo aquí. Esto es por dilatación de los orificios, habíamos dicho, del plano aponerótico. Y vean ustedes que el contenido de esto, en un principio, va a ser la grasa preperitoneal, que sale hasta la parte externa a través de ese conducto. Entonces, clínicamente al principio vamos a ver simplemente una superficie aumentada de tamaño en el paciente de una superficie rugosa, ¿no? Como varios sacos de hernias muy chiquititos, unos muy cerquita de otros. La mayoría de las veces no son reducibles, sino que están todo el tiempo, se siente como una masa de consistencia semidura, si ustedes quieren, o semiblanda. Y
que habitualmente presenta dolor el paciente cuando el paciente hace algún esfuerzo, porque al hacer esfuerzo se contrae este plano aponeurótico y eso va, no sé si el término es correcto, pellizcar, va a comprimir externamente estos sacos y eso va a despertar dolor en el paciente. Con el tiempo, si esto va empeorando, estos orificios van a ir cada vez creciendo más y finalmente, en algún momento se van a unir varios de estos orificios. Y si se unen, van a formar recién un orificio real, un orificio verdadero, si ustedes quieren, ¿no? Después de que se han unido varios, entonces vean ustedes que en la aponeurosis ya no está solamente orificios pequeños por donde pasaban estos vasos, sino que ahora hay una solución de continuidad más grande. Y cuando esto ocurre, ya no va a salir solamente el peritoneo parietal, sino que ahora va a salir, no va a salir, perdón, la fascia transversalis ni la grasa preperitoneal, sino que ahora va a salir el peritoneo parietal formando un verdadero saco. Y la reducción, perdón, y el contenido puede ser asas de intestino, piplón mayor, etcétera. Y estas sí se van a reducir y van a despertar dolor en el paciente. Entonces, en las hernias epigástricas tenemos esa complejidad. Ya al principio solamente vamos a ver una superficie rugosa y después vamos a ver ya una hernia como tal. Estas hernias se operan por vía abierta o vía laparoscópica, ¿no? Habíamos dicho que además cuando veamos en cualquier patología herniaria supraumbilical o umbilical tenemos que hacer una ecografía para ver si no tiene cálculos en la vesícula. Si el paciente tuviera cálculos, entonces vamos a hacerlo la cirugía por vía laparoscópica de la vesícula y después vamos a reparar el defecto de hernias, ¿no? Si podemos, lo podemos hacer por vía laparoscópica, dejando mallas intraperitoneales y si no, se va a hacer con una incisión abierta y la malla se puede dejar en diferentes espacios como vamos a ver ahorita. Otras son las hernias incisionales, estas salen después de una incisión. Esta incisión la mayor parte de las veces es quirúrgica después de una cirugía. Hay varias causas para que esto ocurra. Una de ellas es técnicamente cuando uno pone puntos para aproximar el plano aponeurótico. Acuérdense que para hacer una laparotomía tenemos que cortar todos los planos de la pared, incluyendo el plano aponeurótico. Y cuando vamos a hacer la síntesis de estos tejidos, si los puntos entre la aponeurosis o para unir la aponeurosis, si los puntos lo hacemos muy cerquitas o muy cerca al borde, vamos a producir isquemia y necrosis de ese borde aponeurótico. Y esto se va a traducir a los pocos días en que se va a soltar esos puntos y va a aparecer una hernia incisional en el paciente. Si nosotros hacemos una buena colocación de puntos y la buena colocación nos dice una regla, poner puntos entre o la sutura entre puntos debe ser 1 centímetro de distancia entre punto y 1 centímetro de distancia del borde de la aponeurosis. Si lo hacemos de esa forma, van a ver que el hilo que vamos a utilizar va a ser 3 a 4 veces más del tamaño de la herida. Si la herida mide 10 centímetros, esa tenemos que cerrar con 40 centímetros de hilo. Entonces, pero a pesar de que esto se haya hecho con prolijidad, con toda la norma, etcétera, puede pasar que el paciente a los pocos días haga algún esfuerzo físico, ¿no? Levante algo pesado o el paciente tenga constipación crónica y entonces haga maniobras de valsalva forzadas o que justo esté resfriado, tenga problemas pulmonares, que meriten tos, etcétera. Todo esto es aumentos de la presión intraabdominal y entonces se pueden soltar los puntos y va a aparecer una hernia, ¿no? O a veces pasa que el paciente, pues, después de la cirugía aumenta de peso y entonces ahí viene el sobrepeso y la obesidad. Esto se traduce en que se infiltra grasa el tejido músculo aponeurótico y eso hace que sea débil toda esta región. Además, el paciente obeso tiene aumentado su presión intraabdominal hasta 12 milímetros de mercurio, inclusive, ¿no? 6 milímetros por encima de lo normal, lo cual pues ya es el inicio de la hipertensión intraabdominal que favorece también a la salida de hernias incisionales. También se llama hernia incisional a la hernia que sale en el orificio de drenaje. A veces en una cirugía contaminada, por ejemplo, un apéndice perforado, después de hacer la laparotomía y o sacar el apéndice y hacer un lavado, se deja un drenaje, muchas veces en el espacio recto vesical si es varón o fondo de saco de Douglas si es mujer, y el drenaje se exterioriza no por la misma herida, sino por otro orificio que se llama contraabertura.
Entonces, si la hernia salió en ese orificio del drenaje, también se llama hernia incisional. Si se operó el paciente por vía laparoscópica y en el puerto laparoscópico o en la cicatriz laparoscópica aparece una hernia, también se llama hernia incisional, hernia del puerto laparoscópico, umbilical, subsifoideo, etc. Si el paciente sufrió una agresión por terceras personas y tiene una herida por arma blanca, que ingresa hasta la cavidad peritoneal y si después a través de esa herida sale una hernia, se llama también hernia incisional, aunque no haya sido una incisión quirúrgica propiamente dicha a esa herida del trauma abdominal, ¿no? Y cuando uno tiene este tipo de pacientes, pues el tratamiento obviamente es quirúrgico, que se puede hacer como habíamos visto por vía laparoscópica, reduciendo el contenido desde adentro y colocando una malla intraperitoneal o se puede hacer por vía abierta o convencional, haciendo una incisión sobre la misma cicatriz que ya tiene el paciente y dejando la malla en alguno de los sitios que vamos a ver ahorita. Entonces, estas son las mallas que habitualmente utilizamos, son mallas de polipropileno, estas que son de plástico. Vean ustedes que se llaman macroporosas porque tienen poros muy grandes y esta se mide el peso en los gramos por metro cuadrado de malla que tenga. Mientras más pesada sea una malla, más rígida va a ser, ¿no? Más pesada y más adherencias también va a crear en el tejido. Mientras más delgada sea la malla, menos peso molecular va a tener. Lo que se recomienda en el abdomen es poner mallas de peso medio o peso bajo a nivel abdominal, porque estas no son tan rígidas como las de peso alto. Y las otras son de politetrafluoroetileno. Esta es una malla que parece mucho a la tela. Sus poros son muy pequeñitos, por eso se llama microporosa. Y esta malla no crea adherencias, a diferencia de esta que es la polipropileno. Esta se adhiere muy bien en el tejido, hasta los 2 meses está fijado al tejido, y, pero la desventaja es que si está en la cavidad peritoneal puede crear adherencias al intestino y perforaciones intestinales inclusive. En cambio, esta malla no se adhiere al intestino ni a ningún tejido. Ustedes pueden dejar esta malla y después de 3, 4, 5 años abrir y la malla va a seguir suelta. No se va a adherir a los tejidos. El problema un poco es la parte económica. Estas de polipropileno son más baratas que las de politetrafluoroetileno, que son más caras. Y finalmente hay otras mallas que son mixtas. De una cara es polipropileno y de la otra es politetrafluoroetileno. Estas se utilizan para poner mallas en la cavidad peritoneal o intraperitoneales. La que tiene polipropileno se adhiere al peritoneo parietal y la otra cara es de politetrafluoroetileno que está libre en la cavidad. Estos son los sitios donde habitualmente se coloca o se puede colocar una malla. Vean ustedes que hay una variedad de lugares. Se puede colocar intraponeuróticamente, supraponeurótica. Vean ustedes, estos son los rectos. Aquí está el oblicuo externo, interno y transverso. Por encima del plano aponeurótico se puede colocar infraponeurótica, como en este caso intraperitoneal, dentro de la cavidad peritoneal, como la que vimos en cirugía laparoscópica. Se puede poner retrorectal, vean ustedes, detrás de los rectos, por encima de la aponeurosis del músculo transverso, en el caso de que fuera en el sitio supraumbilical. Acuérdense que por debajo del ombligo todas pasan por delante. Todas las aponeurosis pasan por delante de los rectos y no hay este espacio. Después se puede colocar en el espacio preperitoneal. Vean ustedes, la malla está debajo de la aponeursis del músculo transverso en el espacio preperitoneal o incluso intermuscular, donde la malla se vaya a fijar entre, en este caso, oblicuo interno y músculo transverso de un lado y del otro. Entonces, hay varios sitios donde se va a dejar la malla. ¿Cuál será el mejor sitio? Ahorita vamos a ver conmigo muy rápidamente. Si nosotros, y este es el ejemplo que siempre les pongo para que ustedes entiendan. Entonces, me imagino que ustedes conocen el barril, un barril de madera que se parece mucho al barril del Chavo del Ocho, ¿no? Los que han ido a Tarija, pues habrán ido a la Casa Vieja y verán que hay barriles, ¿no es cierto? El barril habitualmente está lleno de vino, ¿no? El barril de vino. Si es que en este barril, que va a ser, para el ejemplo de ahora, la pared abdominal y el plano aponeurótico específicamente, si hay un orificio, que sería el anillo de la hernia, el vino se va a salir por este orificio, ¿no? Eso sería el contenido que se está saliendo por el anillo. Entonces, si nosotros hacemos un corte a este barril, vamos a tener un barril en estas circunstancias.
¿Lo ve? Esta sería la parte externa y esta sería la parte interna, que estaría el contenido, ¿no? En el caso nuestro sería el intestino y en el caso de esto, pues sería el barril. Entonces tenemos varias formas de reparar esto. Una sería supraaponeurótica, donde la malla va por encima de esta aponeurosis, por encima de la pared del barril en este caso. Y lo cerraríamos nosotros con malla, y en el caso del barril lo haríamos con un corcho. Esa sería la técnica supraaponeurótica, por encima de la aponeurosis. Si tuviéramos el mismo barril con la solución de continuidad y quisiéramos cortar un pedazo de corcho del mismo tamaño del defecto, lo pusiéramos así. Entonces esta sería interaponeurótica. Estamos cortando la malla y la estamos fijando al borde de la hernia del mismo tamaño. Y el otro sería, si tenemos aquí el mismo barril, en nuestro caso una hernia, esta seguiría siendo la parte externa, todo esto es la parte externa y esta es la parte interna, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos colocar desde adentro, pusiéramos así, y vean ustedes que el abdomen tiene una presión positiva que va a empujar el contenido hacia la parte externa. Entonces, vean ustedes que de los diferentes lugares o los diferentes sitios donde se deja una malla, la mejor es la que está cerca a la cavidad peritoneal porque la misma presión va a fijar la malla en la pared. En cambio, en las otras va a tener tendencia a una recidiva. Espero que se haya entendido ese concepto. Bueno, entrando ya a lo que son las hernias más raras, vamos a encontrarnos las hernias de Spiegel. Esas hernias de Spiegel salen por el borde externo del recto anterior del abdomen y por debajo del arco semilunar de Douglas. Si ustedes recuerdan, el arco semilunar de Douglas está a más o menos 2 centímetros por debajo del ombligo. Allí se llama arco semilunar de Douglas porque este es el sitio donde todas las aponeuroses pasan por delante de los músculos rectos y en cambio hacia arriba pasan rodeando estos músculos. Entonces, por el borde externo sale este tipo de hernias, que es la hernia de Spiegel. No es tan fácil hacer el diagnóstico. Si nosotros vemos el paciente en ambos lados, vamos a notar un leve abultamiento en la región del flanco derecho o izquierdo, dependiendo de dónde esté la hernia, ¿no? El paciente muchas veces no se da cuenta, simplemente siente el dolor cuando el paciente hace algún esfuerzo físico. Si ponemos de lado al paciente, ahí podemos notar un ligero aumento de la presión, ¿no? Y el tratamiento obviamente es quirúrgico, se puede hacer por una cirugía abierta donde se haga un corte sobre la misma incisión, por aquí arriba, se reduce el contenido a la cavidad peritoneal, habitualmente se coloca una malla de protección en esta zona, ¿no? Entonces se reduce el contenido y se coloca una malla reduciendo este defecto, ¿no? Esta es otra imagen de esa hernia que decíamos, ¿no? Vean ustedes cómo se forma la hernia por fuera. Este es el músculo recto anterior del abdomen y este es el borde externo, ¿no? Hacia la parte inferior. Otras son las hernias obturatrices. Estas hernias obturatrices, vean ustedes, salen por el agujero obturador, que es esto. Son hernias raras que no son frecuentes, pero es bueno que ustedes conozcan. Entonces, por debajo. Y habitualmente el paciente tiene una sensación de una masa o de un abultamiento en el tercio superior del muslo. Si nosotros vemos esta imagen, vamos a ver que aquí está la arcada crural o el ligamento inguinal. Por aquí arriba estaría el conducto inguinal. Este es el conducto inguinal, este es el contenido, este es el orificio inguinal superficial que ya habíamos visto antes. Vean ustedes que debajo está el ligamento inguinal, ligamento de Gimbernal, ligamento de Cooper y la vena femoral. Entonces, este es el anillo crural o femoral y por debajo de esto está el anillo obturatriz o la hernia obturatriz. Por debajo de esto sale. El tratamiento también es quirúrgico, generalmente se hace por vía intraabdominal, se hace una laparotomía, desde adentro se reduce el contenido y se fija la malla por debajo del plano aponerótico, teniendo mucho cuidado con el paquete vasculonervioso que hay a ese nivel. Si se va a hacer por vía laparoscópica, la incisión en la
en el peritoneo parietal es el mismo que para cualquier cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, abríamos el peritoneo parietal, identificábamos el ligamento de Cooper, ahí es donde fijábamos la malla. En el caso de una hernia obstructriz, identificamos el ligamento de Cooper, debajo de eso está la hernia o el saco de la hernia, reducimos el contenido y ampliamos un poco esa disección hacia la parte inferior, ¿no? Y ahí es donde vamos a dejar la malla, fijándola también al ligamento de Cooper. Y la malla además nos va a proteger hasta las hernias inguinales, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, una hernia duratriz, vean ustedes cómo aparece, ¿no? En esta imagen quizás se ve mejor, el contenido puede ser como en este caso, asas de intestino, y si esto ocurre, pues el paciente va a tener datos de obstrucción intestinal alta. Hay otras hernias que son mucho más raras, como son las hernias posteriores o hernias lumbares. Aquí tenemos dos zonas débiles en la región posterior, ¿no? Una que es el triángulo de Greenfield y otro el triángulo de Petit. El triángulo de Greenfield, si ustedes recuerdan, está limitado por los músculos paravertebrales, por el músculo dorsal ancho y por la decimosegunda costilla, ¿no? Además del oblicuo mayor. Esta zona es una zona débil y en cambio en el triángulo de Petit va a estar limitado por el músculo dorsal ancho, el oblicuo mayor y por la cresta ilíaca, ¿no? Esta es otra zona también débil. Y en esta región posterior también pueden salir hernias que vienen no del retroperitoneo, sino desde la cavidad peritoneal. Tal es así que el contenido de estas hernias pueden ser también asas de intestino, delgado principalmente o epiplón mayor. El tratamiento obviamente es quirúrgico, se puede hacer por vía transabdominal o mejor por vía posterior o a través de una lumbotomía. Se hace una incisión sobre el sitio del defecto, se reduce el contenido a la cavidad y entonces aquí vamos a tener el defecto y aquí es donde se debe colocar una malla. Aquí hay un problema en la cirugía o había un problema antes, porque se reducía el contenido, se colocaba la malla de protección después de haber cerrado el defecto y la malla se fijaba en el tejido musculoaponeurótico vecino, pero en la costilla, acuérdense que uno de los límites es la decimosegunda costilla, en una estructura ósea, no se podía fijar la malla. Entonces la malla se extendió un poco más aquí y esta zona quedaba débil, de manera que por aquí había la recidiva de una hernia. Lo mismo en esta de Petit, porque la cresta ilíaca no se sutura, es una estructura ósea y si alguien quiere poner un punto, pues va a lesionar el periósteo y le va a doler al paciente. Entonces, no había cómo resolver esto. Hoy en día tenemos pegamentos biológicos como el cianoacrilato, que viene con el nombre comercial de histoacril. Estos pegamentos lo que van a hacer es pegar la malla al tejido vecino, ¿no? Este pegamento se utiliza mucho en hernias, generalmente solo se extiende la malla y se pone el pegamento, es como la gotita, ¿no? Más o menos, para que ustedes entiendan, es más, tiene casi la misma forma la gotita, este pegamento biológico. Apenas cae la gota, en menos de 5 segundos está fijo la malla a la estructura ósea, como en este caso. Y como no se lesiona el periósteo, no hay riesgo de que haya dolor ni nada en esta parte. Lo mismo en la cresta ilíaca, ¿no? Entonces, igual, los límites del triángulo de Greenfield, el cuadrilátero de Greenfield y el triángulo de Petit, así como ustedes están viendo, ¿no? Entonces son sitios importantes por donde puede salir una hernia, ¿no? Pueden ser casos voluminosos como este, por ejemplo, así como ustedes están viendo, vean la columna vertebral y como hay un abultamiento importante, ¿no? Puede tener asas de intestino o incluso colon, a veces cuando el paciente tiene, por ejemplo, un dólico o un megacolon, ¿no? Entonces también la presión positiva empuja y puede haber esa condición. Lo mismo en estas hernias de Petit bilaterales, en este caso, por encima de la cresta ilíaca, vean cómo hay abultamientos. La forma clínica de evaluar es muy parecida a la de la pared anterior. Pedimos al paciente que haga un esfuerzo físico, que haga la maniobra de Valsalva y van a ver cómo protruyen masas en esta región. Cuando deja de hacer, disminuye y si ustedes palpan, pueden reducir el contenido incluso a la cavidad peritoneal, ¿no? Aquí estamos viendo una tomografía, si todavía hay dudas, esta es una tomografía, esta es la región posterior, aquí está el cuerpo vertebral, aquí se ven parte de los riñones y vean cómo hay una solución de continuidad en esta región, ¿no? La región lumbar y vean cómo sale el saco de la hernia. Lo mismo en esta otra, ¿no? Vean cómo tiene incluso en su interior asas de intestino, colon en este caso, como contenido de una hernia lumbar, ¿no? El tratamiento, habíamos dicho, es quirúrgico a través de una incisión sobre el defecto, reducción del contenido y la colocación de la malla que se fija en el tejido vecino, ¿no? Lo mismo en la N de Petit, que ustedes están viendo, vean cuando el paciente hace algún esfuerzo,
pedimos que haga la maniobra de Valsalva, ven cómo hay un abultamiento en esta región posterior, ¿no? Y en la tomografía vamos a ver eso, vean cómo hay una solución de continuidad y hay un contenido, ¿no? En estos pacientes. Lo mismo a este nivel puede contener asas de intestino, esto que están viendo es aire, que corresponde a parte del intestino. Hay otras hernias que son más raras, las hernias perineales. Estas hernias eran muy frecuentes antiguamente, son hernias que aparecen por debilidad del piso pélvico y mientras las mujeres antes tenían 7, 10, hasta 12 partos inclusive, esta zona quedaba muy débil y por lo tanto aparecían por ahí hernias perineales, ¿no? Como su nombre dice, en el periné mismo. Después, en las cirugías, en algunas cirugías, como en la cirugía de Miles, por ejemplo, también pueden aparecer hernias incisionales perineales. No siempre que haya debilidad del piso pélvico va a aparecer este tipo de hernias. Entonces, el tratamiento generalmente es un tratamiento multidisciplinario, porque aquí tiene que intervenir no solamente el cirujano, sino también el ginecólogo, porque no solo es una hernia lo que tiene el problema la paciente, sino que muchas veces es el útero y la vejiga también. Entonces, hay que reconstruir todo el piso pélvico, reduciendo además el contenido, ¿no? Ellos se encargan de hacer la cistopexia, etcétera, y la parte quirúrgica nuestra es reducir el contenido y además de afrontar los músculos o de mejorar esta zona, colocar mallas de protección para evitar que haya una recidiva, ¿no? Igual estamos viendo otra hernia perineal que protruye cuando el paciente hace algún esfuerzo físico, que puede acompañarse de cistocele, incluso de otros descensos a través del piso pélvico. Y otras son las hernias con pérdida de derecho a domicilio o hernias con pérdida de derecho a dominio. Son hernias grandes, gigantes. Se dice que cuando la hernia mide más de 15 centímetros de diámetro se considera una hernia gigante. Y ocurre que se llama con pérdida de derecho a dominio o a domicilio, porque si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una hernia, todas las hernias empiezan igual, ¿no? Vamos a hacer una imagen esquemática para que ustedes entiendan. Si esta es la cavidad abdominal del paciente, normalmente, y en su interior vamos a encontrar asas de intestino, delgado, grueso, etcétera, el contenido habitual, además de epiplón mayor, etcétera, todo lo que ustedes saben. Mientras no haya un defecto en la pared, no va a pasar nada. Cuando haya un defecto en la pared, entonces aparece una hernia, que generalmente es pequeña. Cada vez que el paciente va a hacer un esfuerzo físico, cada vez que el paciente haga esfuerzo, este anillo va a ir creciendo. Acuérdense que mientras más pequeño es el anillo, más riesgo de estrangulación tiene. Pero mientras más esfuerzo haga, esto va a ir creciendo. De manera que ya no vamos a tener solo esto, sino podemos tener una hernia que mida más de 15 centímetros de diámetro. Una hernia grande. Entonces, el contenido, todas estas asas, contenido de la cavidad peritoneal, va a salirse hacia la hernia, ¿no? Hacia el saco de la hernia. Y cuando esto ocurre, la cavidad peritoneal queda vacía. Y al quedar vacía la cavidad peritoneal, se atrofia, es decir, disminuye el volumen. Y entonces, después que ha ocurrido esto, ya vamos a ver en el paciente, perdón, que todas las asas están en el saco de la hernia. Y cuando nosotros queramos operar al paciente y queramos reintroducir el contenido, ya no vamos a poder porque la cavidad está atrofiada, los músculos están atróficos y entonces ya no es posible retornar todo el contenido a la cavidad. Por eso se llama hernias con pérdida de derecho a domicilio o pérdida de derecho a dominio, porque ya no va a volver a la cavidad peritoneal. Entonces, ¿cuál será el tratamiento que vamos a hacer? Primero tenemos que preparar al paciente para retornar todo este contenido a la cavidad. Y para eso vamos a utilizar varias técnicas, ¿no? Ya aquí voy a adelantarme en explicarles. Una de ellas es el neumoperitoneo preoperatorio progresivo. Colocamos un catéter hasta la cavidad peritoneal y a través de este catéter vamos a introducir aire al paciente. Aire. Este aire en la cavidad peritoneal va a distender el abdomen y en esa distensión abdominal,
va a favorecer a que este abdomen vuelva a crecer, que crezca o que aumente su volumen para en la cirugía retornar el contenido sin aumentar la presión intraabdominal. Eso se llama neumoperitoneo preoperatorio progresivo. ¿No? Esa es una técnica desde 1940 más o menos por un doctor, el doctor Goñi Moreno, quien instauró esta técnica. Esto viendo a las mujeres en gestación. Cuando una mujer en gestación está a término, dar dos vueltas en la paciente, hay un exceso de vacío, el producto de la regla. Entonces lo que él quiso es replicar ese embarazo, esa distensión del abdomen del embarazo, pero no en 9 meses, sino en menos tiempo. Entonces, cuando se hace este procedimiento, dependiendo a la edad del paciente, etcétera, en general, entre 15 y 25 días el paciente debe estar introduciendo aire para que aumente su capacidad de volumen esta cavidad peritoneal y retorne. Esa es una de las formas en que podemos preparar al paciente. La otra es hacerlo a través de la introducción de toxina botulínica. Entonces, en los músculos laterales se va a inyectar la toxina botulínica, el Botox, si ustedes quieren. Esto va a producir una parálisis química de estos músculos y al estar paralizados los músculos laterales, oblicuo externo, interno y transverso, va a haber una disminución del tono. Al disminuir el tono podemos reintroducir el contenido sin aumentar la presión intraperitoneal y poder afrontar los bordes de la hernia normalmente. ¿Ya? Entonces, habitualmente eso es lo que hacemos. Entonces, vean ustedes, este es un paciente nuestro en la caja, donde vemos una tomografía previa. Aquí estamos viendo los tres músculos laterales, oblicuo externo, interno, transverso, igual del otro lado. Esto que están viendo es el músculo recto del abdomen y esta es la separación de estos músculos que vean ustedes, mide 15.8 centímetros, ¿no? Realmente grande. Este es el saco de la hernia y vean ustedes que como contenido es parte de asas de intestino, ¿no? Después que se le ha instaurado el neumoperitoneo, vean cómo ha aumentado el volumen, la cavidad. Aquí estamos viendo todavía el oblicuo externo, interno y transverso de ambos lados. Estos son los músculos rectos, también han aumentado. Comparen el tamaño de este músculo recto con el tamaño que tenía previamente. Y todo esto que están viendo desde aquí es el saco de la hernia. Y vean cómo el contenido se ha reducido a la cavidad, ¿no? Además que se ha liberado adherencias, etcétera. Ya en la cirugía es más sencillo aproximar este borde a este borde para devolver la fisiología normal y finalmente afrontar esto con una malla además. ¿Ya? Bueno, esto es los sitios donde se coloca la toxina botulínica. En un paciente se toma como referencia el reborde costal, la cresta ilíaca y se traza líneas axilar media y axilar anterior, ¿no? Y ahí habitualmente se coloca un medio clavicular y ahí se coloca la toxina botulínica. La otra técnica que también se utiliza es la técnica de separación de componentes. En esta técnica lo que se hace es cortar la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Si ustedes ven en esta imagen, estamos viendo el músculo recto del abdomen y estamos viendo lateralmente el oblicuo externo, interno y transverso. Vean ustedes que sus aponeurosis están rodeando al músculo recto, por lo tanto estamos en una situación supraumbilical. Y si nosotros tuviéramos una hernia del otro lado, si quisiéramos afrontar las dos aponeurosis, el orificio, cerrar este defecto herniario, quizás no lo podríamos hacer porque estos músculos están tensando y están evitando que se aproximen ambos músculos rectos para cerrar. Entonces, ¿qué se hace en esta técnica? Se corta la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Entonces, cortamos la aponeurosis, hay menos resistencia de la parte lateral, luego traccionamos a la parte media. Vean ustedes cómo esta tracción logra que se avance. Esto, acuérdense, estaba pegado a esto. Entonces, se logra avanzar. Solo con esta técnica se puede avanzar hasta 5 centímetros por lado. Es decir, 5 centímetros es la diferencia de aquí a aquí, si ustedes quieren, y lo que va a avanzar este músculo recto. Si sumamos con la del otro lado, podemos cerrar sin hacer ninguna preparación de toxina botulínica o hernia, o perdón, o neumoperitoneo, solo con esta técnica de separación de componentes, hernias de hasta 10 centímetros podemos cerrar sin aumentar la presión intraabdominal. Si todavía no se puede cortar parte de la vaina anterior de los rectos, así como están viendo, y lograríamos hasta 3 centímetros más avanzar, es decir, pudiéramos avanzar hasta 14 centímetros inclusive sin aumentar la presión intraabdominal, ¿no? Esta técnica se llama separación de componentes.
Visto de otra forma, es esto que están viendo. Vemos el anillo de la hernia, una hernia realmente grande. Esta es la aponeuriosis del músculo oblicuo externo. Acuérdense que cuando sacamos la piel, el tejido celular subcutáneo, cuando separamos, vamos a encontrarnos solo una aponeurosis. La más superficial es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Desde el reborde costal hasta la cresta ilíaca hacemos un corte por fuera de los músculos rectos del abdomen, por el borde externo de estos músculos, si ustedes quieren, de un lado y del otro lado. Entonces, al hacer este corte, estamos haciendo esto que habíamos dicho, cortando esto. Entonces, cuando hacemos esto, podemos unir esto hasta 4 centímetros de un lado y del otro lado, 4 a 5 centímetros. Entonces, vamos a poder cerrar este defecto. Vamos a ver muy rápidamente esto. Vean ustedes una hernia grande donde no es posible cerrar el defecto, ¿no? Hay que aproximar ese borde con el otro. Este es el tejido celular subcutáneo, etcétera, y lo que se va a hacer es llegar a abrir o preparar un segmento para colocar la malla, ¿no? Entonces vean ustedes por fuera de los músculos rectos cómo se está haciendo el corte para cortar la aponeurosis. La aponeurosis más superficial, acuérdense, es la del oblicuo externo. Entonces se debe cortar de un lado y del otro. Y entonces tenemos, vean ustedes, el oblicuo externo que está dividido, ¿no? Este es el oblicuo interno, internamente. Esto se hace por fuera de los rectos del abdomen, es un tejido generalmente avascular, no sangra mucho. Entonces, vamos a ver el corte. Vean ustedes del otro lado. Vamos a adelantar un poco el video. Después se puede cortar internamente, habíamos dicho, si es que a pesar de eso no alcanza. Esto es parte del músculo transverso, de la aponeuriosis del transverso, que también se va a cortar. Del otro lado, el músculo transverso. Y después que se ha hecho eso, pues se logra cerrar el defecto de la hernia, ¿no? Además se puede colocar una malla, así como están viendo, preperitoneal. Y después encima se coloca una malla supraponeurótica. Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes por la paciencia que han tenido en estas clases. Sé que han sido muy rápidas por el tema del tiempo. No tienen la culpa ustedes y nosotros tampoco. Pero bueno, se ha intentado dar una solución y no quedar con ese desfase de casi una semana. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Bueno, si no hay más preguntas o si no hay preguntas, yo de nuevo les agradezco mucho su tiempo. Espero que se haya entendido las clases
que hayan aprendido algo de hernia. Si es así, pues yo voy a estar muy contento y feliz de haber contribuido algo en su conocimiento. Nos vamos a ver con algunos de ustedes en las clases prácticas. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.